Hoy, al comenzar la reunión, hablábamos de la fe. Y les decía que la fe es una especie de inteligencia alternativa. Una inteligencia que va más allá del entendimiento. Nosotros podemos comprender las cosas por medio de la fe, cosas que son espirituales, cosas que nos habla el Espíritu Santo a través de su palabra. Solamente por fe podemos entender estas cosas. Por fe entendemos a Dios, conocemos a Dios. Conocemos a este Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Entendemos? El mundo no. El mundo rechaza. Y algo que es muy evidente, muy claro, que el Señor Jesús despierta el rechazo. Un rechazo que, si lo pensás, parece ilógico. ¿Por qué las personas odian al Señor Jesús? ¿Por qué cuando Jesús estuvo en la tierra, los judíos lo trataron de esa manera? ¿Por qué? ¿Qué es lo que les provoca semejante reacción? Y la verdad es que si Jesús hubiera afirmado, o hubiera demostrado ser solo un gran hombre, un hombre excepcional, no hubiera recibido el rechazo. El hecho de que él sea un gran maestro tampoco provoca rechazo a las personas. Si vos les decís que Jesús fue un gran profeta, lo pueden aceptar con agrado. Incluso pueden aceptar que Jesús haya venido de Dios y que hablara como un profeta de verdades de Dios. Esas cosas no provocan el odio de la gente. Lo que provoca el rechazo es la afirmación de que Jesús es Dios. Incluso hoy en día, las grandes sectas, las falsas religiones, rechazan y niegan la deidad de Cristo. No niegan su existencia, pero sí niegan su deidad. Los testigos de Jehová, ellos dicen que Jesús había sido un arcángel, el arcángel Miguel. Los mormones tienen una idea extrañísima sobre Jesús. Y así el islamismo, el hinduismo, todos aceptan la existencia de Jesús, pero rechazan de pleno su deidad. Y como les decía, esa verdad no puede ser entendida por medio del razonamiento, eso solamente por fe. ¿Cómo podés entender por medio de tu razonamiento que ese bebé que nació en Belén, ese muchacho que creció en Nazaret y que se hizo hombre, era Dios? ¿En qué mente cabe? La gente de Nazaret lo había visto crecer. En Marcos 6:3 leemos que la gente decía: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Dice la Nueva Traducción Viviente: se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer. ¿Cómo él va a hacer estas cosas? No pueden entenderlo por medio del razonamiento. Que ese hombre que caminaba por los caminos de Israel, recorriendo las aldeas y las ciudades, predicando el Evangelio, ese hombre, con los pies llenos de polvo, ese hombre que sufría cansancio, que tenía sed,
que tenía hambre, ese hombre es Dios. Ese hombre que podían ver, que podían escuchar y que podían tocar. Ese hombre es Dios. ¿Cómo entendés eso? El apóstol Juan escribe en su primera carta, te voy a leer la nueva traducción viviente: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida eterna, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Juan afirma que Él vio, que Él escuchó y que incluso tocó a este hombre, que es la palabra de vida, que es la vida eterna. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Es el Dios creador, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Así también lo dice Juan en el Evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Entendés? Jesús es Dios creador. Y como Dios, Él tiene todos los atributos de Dios, que solamente Dios puede tener. Porque Dios tiene atributos que son comunicables. Quiere decir que incluso las personas tienen esos atributos claramente de manera imperfecta. Dios es misericordioso y nosotros tenemos misericordia. Dios es amor y nosotros tenemos amor. Imperfecto, pero son atributos comunicables. Pero hay atributos que no puede el hombre contar con eso. Hay atributos que solamente pertenecen a Dios. Y Jesucristo los tenía todos, los tiene todos. Jesucristo es Dios. Jesucristo es eterno. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ese que va a nacer en Belén, que está profetizando Miqueas, nace en Belén, pero es desde el principio, es desde la eternidad. ¿Te das cuenta? Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesucristo. Jesucristo es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesucristo como Dios es omnipresente. Así dice la Escritura. En Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de eso. ¿Quién puede decir eso? ¿Qué hombre puede decir eso? Dios puede hacerlo. Y al final del Evangelio de Mateo 28:20 dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién puede decir eso? Dios. Es eterno, es omnipresente, es omnisciente, todo lo sabe. Juan 2:24 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabe lo que hay en el corazón del hombre. No tenés que ni decirlo, Él sabe lo que hay en tu corazón, porque es omnisciente, porque es Dios. Y los discípulos lo entendieron. En Juan 16:30 dicen: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que has salido de Dios. ¿Se dieron cuenta? ¿Lo entendieron? Él sabe todo. Y Pedro, al final del Evangelio, en este pasaje que conmueve, dice 21:17, la tercera vez, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
¿Te acordás, no? De la ocupación. 3 veces le pregunta el Señor a Pedro, ¿me amas? Y la tercera vez, dice Pedro, se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, porque es Dios. Y como Dios es omnipotente, todopoderoso, Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todo está bajo sus pies. Omnipotente e inmutable. Dios no cambia. Jesucristo es Dios. Jesucristo no cambia. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Vos cambiás todo el tiempo. Él no. Él es inmutable. Podés confiar en Él. Y es soberano. Su soberanía es absoluta. Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder y autoridad le pertenecen a Él, en el cielo y en la tierra. Soberano. Jesucristo es Dios soberano. Y Jesucristo es el Dios de la gloria. Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, orando en esa última noche, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, ya Jesucristo estaba en la gloria del Padre. Y Pablo dice en 1 Corintios 2:8, la que ninguno de los hombres de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Jesús, ese que estuvo crucificado, ese que caminó por Galilea y Judea, ese que fue rechazado por su pueblo, es el Señor de gloria. Jesucristo es Dios. Y esa verdad es la que provoca el rechazo. Cuando los judíos entendieron que Jesús afirmaba ser Dios, lo querían matar. Él decía ser el Hijo de Dios, lo que implica ser igual a Dios. En Juan 5:17 y 18 leemos, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos entendían que si Él es el Hijo de Dios, es Dios. Jesucristo tomó el nombre sagrado de Dios para sí mismo. Cuando Dios se apareció en la zarza a Moisés, leemos en Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Esa frase, yo soy el que soy, es la que se lee como Jehová o Yahvé. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dios es yo soy. Y Jesús, hablando con sus adversarios, dice en Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y continúa el pasaje, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Cuando Él dijo, yo soy, lo quisieron apedrear, lo querían matar. Él afirmó ser de la misma esencia del Padre. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. ¿Y qué crees que pasó?
cuando él dijo esto. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombres te haces Dios. Ellos entendían que Jesús afirmaba ser Dios. Y para ellos era una tremenda blasfemia, porque los judíos, por muchas razones, entienden que Dios es uno. Todos los días, a la mañana y a la tarde, ellos oran y repiten lo que se conoce como el Shema. Deuteronomio 6:4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es la convicción más profunda de todo judío, que Jehová es uno, Dios es uno. Y ahí tenemos al Señor Jesús afirmando que Él es Dios. No podían entenderlo y lo querían matar. Estamos, vos sabés, estudiando la última semana del ministerio terrenal del Señor Jesús. Y vos sabés también que el domingo de esa última semana el Señor entró en Jerusalén siendo aclamado por la gente. Ponían sus mantos, tiraban hojas de palmera en su paso, él entraba cabalgando en un burro, como anunciaban las profecías, y todos lo aclamaban diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo llamaban el hijo de David. Al día siguiente, el lunes, el Señor entra en el templo y echa a todos los cambistas, a todos los comerciantes, a todos los animales, porque habían convertido el templo en una cueva de ladrones. El Señor purifica el templo y ahora se gana no solamente el odio, porque lo consideraban blasfemo, sino también porque perjudicaba su negocio, porque eran los sacerdotes y los sumos sacerdotes quienes se enriquecían con ese negocio. Y se habían complotado entonces los líderes para matarlo. Y el martes y el miércoles el Señor enseñaba en el templo, y entonces primeramente vinieron los sacerdotes, los principales y los ancianos, le confrontaron abiertamente: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y la verdad es que confrontarlo abiertamente no les convino, porque quedaron muy mal parados. Entonces los escribas, los fariseos y los sacerdotes, los líderes, confabularon y planearon para hacerlo tropezar con sus palabras. Entonces lo que iban a hacer es traer preguntas que lo comprometieran contra los judíos o que lo comprometieran contra el Imperio Romano. Preguntas tramposas. Vendrían con palabras infladas, engañosas, para que el Señor Jesús cayera en sus trampas. Vinieron primero los fariseos, acompañados de los herodianos, dice, y le preguntaron sobre si es lícito pagar tributo. Y el Señor, con su sabiduría, los dejó también a ellos en ridículo. Entonces vinieron los saduceos y le preguntaron sobre la resurrección. Y también quedaron mal parados. Quedó en evidencia la inmensa sabiduría de Jesús y la ignorancia de ellos, sus malas intenciones. Y dice Lucas 20:40, y no osaron preguntarle nada más. Se dieron cuenta que con sus preguntas quedaban mal ellos, no el Señor Jesús. No osaron
preguntarle nada más. Ahora, en lugar de que el Señor termine la conversación allí, estas personas tramposas venían con estas preguntas, en vez del Señor simplemente irse o dejarlos que se vayan, ahora es Él quien formula la pregunta. Le formula una pregunta que es una pregunta crucial y una pregunta que marca la diferencia entre la vida y la muerte, entre el cielo y el infierno. Vamos a leer Lucas 20, 41 al 44. Lucas 20, 41 al 44. Entonces Él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? ¿Por qué, nos preguntamos, el Señor simplemente no dejó que se fueran estas personas tan malvadas que solamente querían matarlo? Bueno, la respuesta, ¿por qué el Señor no lo dejó ir y formula esta pregunta?, la encontramos en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos. Allí vemos que después de estas preguntas malintencionadas, vino un hombre, un escriba, y le formuló otra pregunta al Señor Jesús, pero con un espíritu completamente distinto. Este hombre no venía con mala intención, sino que vino y le preguntó algo importante con sinceridad. Vamos a leer Marcos 12, 28 hasta el 34. Marcos 12, 28 al 34. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que le habían respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Este escriba había sido testigo de todo lo que había pasado, había visto esas preguntas que le habían hecho, había escuchado esas preguntas que le habían hecho con mala intención, y vio que el Señor respondió con sabiduría todo. Entonces le pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es, el Shema, que hablaba por así. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, Jesús viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Este hombre no estaba lejos del reino de Dios. Había entre toda esa gente malvada uno con un corazón abierto, que había venido a hacer una pregunta sincera. Y el Señor le dice: no estás lejos del reino de Dios. Entonces, como el Señor había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, le va a dar a este hombre y a todos los que estaban allí la oportunidad, una oportunidad más, de arrepentirse, de entender quién es Él verdaderamente. Podría haberle hablado a él solo, pero le habla a todos.
Entonces él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? En el Evangelio de Mateo vemos un poquito más de detalles sobre cómo el Señor encara esta pregunta. Mateo 22:41 dice: y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Ahí está la pregunta que hace el Señor. ¿Qué pensáis del Cristo? Esta es la pregunta crucial. Esta es la pregunta que todos se tienen que hacer. ¿Qué pensás vos de esto? Esa mañana hubieron muchas preguntas. Esta era la única pregunta importante. ¿Qué pensás de esto? Esta es la pregunta crucial. ¿Qué pensás del Cristo? Tenés acá el mayor ejemplo de amor al prójimo que puedas ver. Dice que amarás al prójimo como a ti mismo. El Señor estaba dando ese claro ejemplo. Toda esa gente que estaba delante de Él eran sus enemigos. Uno solo estaba interesado. Y el Señor les va a dar una oportunidad a todos. ¿Qué pensáis del Cristo? Tantas preguntas se hace la gente. Tantas preguntas se hacen hoy día. Preguntas que parecen muy importantes. Esta es la pregunta. Esta es la pregunta que todos deben hacerse. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y como todos conocían las Escrituras, se apuraron a responder: de David. El Cristo debía descender de David. Hijo de David quiere decir descendiente de David. Y eso es lo que dicen las Escrituras. El Cristo, el Mesías, el ungido. Cristo es en hebreo, Mesías en griego, ungido en castellano, es lo mismo. El Cristo, el Mesías, tenía que venir de la familia de David. Así decía la Escritura. Según de Samuel 7:12 dice, el Señor le dice a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo firmaré para él, y yo firmaré para siempre el trono de su reino. El Señor está hablando en un sentido del hijo de David, Salomón, que iba a construir el templo, pero a la vez le está hablando de un hijo, un descendiente, que afirmará el trono eternamente. Ese es el Mesías que estaban esperando, el ungido, el Cristo. El Salmo 89:3 dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré un trono por todas las generaciones. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Un trono para siempre. El ungido, el Cristo, iba a reinar por toda la eternidad. Y ese es el que estaban esperando. El ungido. El hijo de David. David iba a tener muchos descendientes, pero uno solo iba a ser el Mesías, el Cristo. Cuando se decía hijo de David, se estaba hablando del Cristo. Hijo de David era un título mesiánico. El Mesías debía descender de David. Y la verdad es que Jesús era descendiente de David. Lo vemos en los evangelios de Marcos y en el evangelio de Lucas, cuando está la genealogía,
vemos que ya sea por el padre adoptivo José o por María, Jesús descendía de David, era descendiente de David. Y esto era algo fácilmente comprobable en ese tiempo, porque en el templo estaban los libros de las genealogías. Así que no había discusión de que Jesús era descendiente de David. Pero también era un hecho que la gente común, lo reconocía como el hijo de David. En Mateo 12:23, después de que el Señor hizo un milagro, dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? La mujer cananea, cuando le pide el milagro para su hija, le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo mismo le dice Bartimeo, el ciego, ¿te acordás? Cuando pasa por Jericó, a los gritos, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Jesús entra a Jerusalén, la gente lo aclamaba como el hijo de David. Mateo 21:9 dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Jesús nunca negó ese nombre. Nunca dijo, no me llamen así. Es más, cuando la multitud lo aclamaba como el hijo de David, las autoridades judías fueron y le dijeron, hacelos callar. Y el Señor dijo, si yo los hago callar, hasta las piedras clamarían. Y al día siguiente, cuando purificó el templo y echó a todos los comerciantes, leemos en Mateo 21:15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Se indignaban porque todos lo reconocían como el hijo de David, el Cristo, el Mesías. Y él, en vez de callarlos, aceptaba ese título. Y ahora le dice, ¿de quién es hijo el Cristo? De David. Jesús es hijo de David, descendiente de David. Pero ahora le va a decir, le va a demostrar, por medio de las escrituras que ellos conocían, que era descendiente de David el Cristo, pero era mucho más que David. El versículo 42 dice, pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor está citando el Salmo 110. Este salmo era un salmo muy conocido por todos los judíos y era considerado un salmo mesiánico, un salmo que anunciaba al Mesías, al Cristo. De hecho, este salmo es el pasaje del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. Es un salmo importantísimo. Y este salmo lo tenían que conocer todos los sacerdotes, todos los fariseos, todos los escribas. Y en el versículo 1 que Jesús cita, dice así, Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo el Señor a mi Señor. Jehová dijo a mi Señor. David está hablando de Cristo y lo llama mi Señor. Y en hebreo, en el idioma original, dice Jehová dijo a Adonai. Adonai, que vos sabés que es uno de los nombres de Dios. En el Antiguo Testamento se lee muy seguido Jehová Adonai, Jehová es el Señor. Y David menciona al Cristo, al ungido, como mi Señor.
Y Mateo aclara que David lo dijo por medio del Espíritu, dice, por medio del Espíritu Santo. Dijo, Jehová dijo a mi Señor. En ninguna situación un judío iba a llamar Señor a un hijo, a un descendiente, menos un rey. Sería humillante. Sin embargo, David llama al ungido, un descendiente de él, mi Señor. Lo llama Adonai. ¿Y qué fue lo que le dijo Jehová a Adonai? Siéntate a mi diestra, siéntate a mi derecha. Ese, sentarse a la derecha, es el más alto honor que alguien podía recibir. Sentarse a la derecha de Dios es el más alto honor que cualquiera puede recibir. Ese no es un honor que se le da a un hombre. Porque sentarse a la derecha, a la diestra de Dios, no es para descansar. No es que Dios le dice a alguien, sentate a mi derecha a descansar, a esperar, como dice, que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Sentarse a la derecha de Dios indica sentarse a reinar. Jehová dijo a Adonai, Jehová dijo a mi Señor, sentate a reinar. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cristo está sentado a la diestra del Señor. Y se sentó a la diestra del Señor desde que ascendió a los cielos. Pero está sentado, como te dije, no esperando, está sentado reinando. Efesios 1:20 dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo está reinando, hoy está reinando. Cristo está sentado a la diestra del Padre, reinando con todo poder y autoridad sobre todo el universo. Cristo es Dios, Cristo es Adonai, Cristo es Jehová. Y lo que les dice, siéntate a mi derecha, a mi diestra, ¿hasta qué? Hasta que ponga a todos a tus enemigos por estrado de tus pies. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo que todos los enemigos del Señor Jesús se han puesto en humillación. Los que estaban escuchando allí, esos que estaban planeando matarlo, tendrían que haber temblado ante lo que el Señor estaba diciendo. Esto estaba escrito. Ellos conocían ese pasaje, estaba hablando de ellos y de todos sus enemigos. Todos los que se oponen al Señor Jesús serán puestos bajo sus pies. Y la imagen es fuertísima. Poner a los enemigos como estrado de los pies es una imagen que evoca a Josué, al libro de Josué. Cuando Josué vence a sus enemigos, lo leemos en el capítulo 10 de Josué, versículo 23. Dice, sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Los tiraron al suelo y le hicieron pisar sus cuellos. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuernos, sobre los cuellos de ellos. Esa humillación es la que van a sufrir todos aquellos que hoy se exaltan a sí mismos, que se creen que tienen la verdad, que rechazan al que es la verdad, Jesucristo. El Señor está reinando y un día va a volver. Y cuando vuelva va a poner a todos sus enemigos
en humillación. Y lo que ellos no sabían, esas personas que estaban complotando para matarlos, no sabían que ellos mismos un día iban a reconocer que Jesucristo es el Señor, es Adonai, es Dios. Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso iba a pasar 2 días después, el viernes siguiente. Jesús iba a morir en la cruz. Pero ese no iba a ser el final. Ellos creían que matando a Jesús se terminaba el problema. Pero sigue, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Todos van a reconocer el señorío de Cristo, aunque para la mayoría va a ser tarde. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Y la respuesta es: Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo de David. Jesús, como hombre, descendiente de David. Jesús descendió de David en la carne. Pero es mucho más que David. Es infinitamente superior a David. Apocalipsis 22:16 dice: yo soy la raíz y el linaje de David. Como hombre desciende de David, es del linaje de David, pero es Dios, es la raíz, Él es el Dios creador, es Dios soberano, Jesús es Dios. Jesús dejó a todos en silencio. Le había demostrado por las Escrituras que el Cristo es Dios. Y hacía un momento había respondido al escriba que le había preguntado cuál era el principal mandamiento. Y él le dijo que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu mente y con toda tu fuerza, ¿te acordás? Y ahí tenía este escriba a Jesús, a Dios. Ahora él tenía toda la información. Jesús es Dios. Y ahora él tenía que amarlo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza. Porque Jesús es Dios. No se puede amar al Padre sin amar a Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida, el único camino al Padre. Nadie puede venir al Padre sino por mí, dice el Señor. Ahora todos esos sabían que por medio de las Escrituras el Señor les había demostrado que el Cristo es Dios. Lo tenían delante de ellos. Y ahí está la pregunta: ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis? 2 días después lo crucificaron. Me gusta pensar que el escriba creyó, no sé, estaba cerca del reino, probablemente sí. Jesucristo es Dios. No es solo un gran hombre, no es solo un gran maestro, no es un sabio ni un gran profeta. Jesús es Dios. El mundo lo odia por eso, lo rechaza por eso, pero esa es la verdad. Jesús es Dios. ¿Qué pensás de Cristo? Esa pregunta la tenés que responder. ¿Qué pensás de Cristo?